Entonces, ahí es donde tenemos el concepto de la amplitud. La fase, que se puede medir en milisegundos o en grados de desplazamiento de unas fases con respecto a las otras. Entonces, como nosotros tenemos que cada ciclo corresponde a un giro del rotor de 360 grados y vamos a tener tres señales igualmente desfasadas, entonces tenemos que cada fase se distancia de las demás 120 grados en un sistema trifásico. En un sistema trifásico. Entonces están desfasadas 120 grados. Y en milisegundos, entonces fijémonos que aquí digamos, esta señal está iniciando en 0 grados. Luego seguiría la amarilla, que está iniciando en 120. Y la azulita en 240. ¿Sí? Y aquí vuelve y se cumple un ciclo completo. Entonces ya dijimos que entre este ciclo, perdonen, este es un ciclo completo y tiene una duración de 16 milisegundos o 17. Creo que se aproxima más a 17, ¿no? 16,6. Entonces dejémoslo en 17. 17 milisegundos. Entonces ahora para hallar es el desfase en milisegundos, pues habría que dividir 17 milisegundos en 1, 2 y 3. Tres espacios diferentes. Perdón, tres espacios iguales. Entonces 17 milisegundos dividido en 3 nos daría 5,66. Casi 6 milisegundos de desfase. Casi 6 milisegundos de desfase entre fases. Bien. Pasemos ahora sí al parámetro de los valores de la corriente alterna. Entonces, hablemos del valor instantáneo. Entonces, el valor instantáneo es como, por ejemplo, aquí, en el osciloscopio, y si queremos saber qué valor tiene en un instante determinado, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Entonces ahí puede tener un valor, no sé, si esto fuera de 120 voltios, pues podría tener un valor instantáneo de 20, o de 30, o de 50, o de 150, ¿sí? Teniendo en cuenta que el máximo llega hasta 170 casi, pues el valor instantáneo puede ser cualquier valor positivo o cualquier valor negativo. O puede ser 0 en este lugar, o puede ser aquí menos 170 voltios. Entonces ya es en un instante y en un momento específico de la curva. Eso es lo que se llama un valor instantáneo. ¿Listo? ¿En qué influye ese valor instantáneo? Por ejemplo, en que haya personas que de pronto entran en contacto accidental con la electricidad
y bajo las mismas condiciones, ciertas personas se salvan y otras no se salvan. Entonces puede tener que ver mucho el valor en el instante específico en el que hubo el contacto. Entonces, si precisamente estaba pasando por un valor máximo o valor pico fuera positivo o negativo, pues es mucho más letal que si la persona de pronto corrió con algo de suerte e hizo el contacto en un instante en que el voltaje estaba aquí llegando a cero o pasando por cero y estaba en valores bajitos, en 10, 20, 30 voltios. Puede tener que ver eso en algunos casos. El valor máximo pico. Entonces ya, máximo o pico. Es el valor instantáneo más alto que puede alcanzar la corriente y o tensión en un semiciclo. Por lo tanto, por consiguiente, toda onda tendrá dos valores máximos, uno positivo y otro negativo. Este valor debemos tenerlo muy en cuenta por lo siguiente. Seguridad. Aun cuando el valor máximo se produce solamente 2 veces por cada ciclo, puede ofrecer enormes riesgos para la integridad personal por los altos valores que alcanza con relación al valor de la corriente o voltaje que se consideran normalmente. Por ejemplo, el valor pico para una tensión de 120 voltios es de 170 voltios y para una tensión de 208 voltios es de 294 voltios, que como puede apreciarse claramente, son valores que están muy por encima de los valores que se toman en cuenta y por consiguiente son más peligrosos. Aislamiento. Entonces, segunda consideración con relación al valor máximo. La primera era por consideración de seguridad, la segunda consideración de aislamiento. Al considerar el aislamiento de un conductor se debe tener en cuenta el valor máximo, porque en realidad soportará tensiones mucho más altas, aun cuando esto solo suceda por momentos en un circuito con AC y que podrían perforar el material aislante. Valor medio o promedio. Entonces, es el promedio de todos los valores instantáneos de medio ciclo, es igual al valor máximo por 0,637. Se toma en cuenta solo medio ciclo porque si se tomara en cuenta un ciclo completo, el promedio sería 0. Entonces, ¿cuánto sería el valor promedio en nuestra red de distribución de 120 voltios? Me pregunto yo. Si hablamos de valor máximo por 0,637, redondeemos el valor máximo a 170 voltios. Entonces, por 0,637 tendríamos un valor promedio de 108 voltios. Y por último, el valor efectivo eficaz o cuadrático medio, en español RCM y en inglés RMS. ¿Listo? El valor eficaz de una tensión o corriente alterna es aquel que, en un circuito puramente resistivo, produce la misma cantidad de calor que la producida por una corriente continua que tiene un valor equivalente. Se obtiene dividiendo el valor pico entre 1,41 o multiplicándolo por 0,707, que es la raíz cuadrada o el recíproco de la raíz cuadrada del número 2. Entonces, mejor con ejemplos. Entonces, si el pico es 170, entonces multiplicamos por 0,7 y nos da 120. ¿Listo? O si tenemos 120,
volts multiplicamos por 1.4 y obtenemos 168 voltios, ¿no? Es el valor más importante. Este es el valor más importante. El valor RMS o valor eficaz. Ya que cuando se habla normalmente de ciertos valores de tensión o corriente, se hace referencia al valor eficaz. De la misma forma, los instrumentos de medición están construidos para medir valores eficaces. Bueno, magnitudes eléctricas fundamentales. Entonces aquí vamos a tener en cuenta cuáles son los parámetros que nos permiten describir o que nos permite entender una cierta corriente eléctrica. Que nos permite entender si es mucho, si es poco. Si bien es cierto que existen muchas magnitudes para medir la corriente eléctrica, aquí veremos solamente las básicas o fundamentales. Intensidad, amperaje o simplemente corriente, la simbolizamos con la I, es la cantidad de electrones que circula por un conductor por unidad de tiempo. La unidad que se emplea para medir esta magnitud es el amperio. El amperio. Entonces, el amperio es un coulomb, el paso de un coulombio o coulomb, que es 6,28 por 10 a la 18 electrones. En pocas palabras, 6 trillones de nuestros amigos los electrones en un segundo a través de un conductor. Perdón, no son 6 trillones, son 6 son 6 millones de billones. 6 millones de billones. En un segundo. O sea, los amperios. Un amperio es un conteo de electrones. ¿Listo? ¿Y a qué velocidad van? Entonces, si recuerdan la simulación, entre mayor corriente, entre mayores los amperios, entre mayor sean los amperios, se ve que los electrones andan más rapidito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que los electrones están andando más rapiditos. Vamos a ver qué ocurre cuando conectamos un bombillo en paralelo. Entonces ahora la corriente es de 2,04 amperios y los electrones ahora se tienen que mover más rapidito, ¿no? Se tienen que mover más rapidito acá, acá y acá. Aquí ya se mueven más despacio, ¿no? Acá en los bombillos ya se mueven a la misma velocidad que se movían antes. ¿Sí? Coloquemos aquí otro amperímetro.
Entonces fíjense que aquí hay 1,02 amperios. Y ahora aquí voy a conectar y ahora acá hay 2,04 amperios porque ahora los dos bombillos están pidiendo corriente, pero piden la misma corriente que pedían antes, 1,02. Lo que pasa es que ahora hay más bombillos o bombillas. ¿Sí? Agreguemos otra. Agreguemos otra bombillita. Entonces aquí vemos entonces que pasan 3,06 amperios, o sea, si un amperio son 6, como dijimos, millones de billones, pues 3 amperios serán 18, ¿no? 18 millones de billones de electrones, de pequeñas cargas eléctricas. O sea que cada pelotita de esta ¿cuántos electrones estará representando? Miramos un segundo y contemos aquí qué está pasando un amperio. Contemos aquí cuántos electrones van entrando al amperímetro. A ver si alcanzamos a contarlos. Pero contémoslos en 10 segundos. A ver cuántos electrones hay en cada pelotita de esas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 13, ¿no? En 10 segundos. Bueno, pongámosle que 12 porque me pasé casi un segundo. Pongámosle que sean 12 en este tiempo interno aquí de la simulación, ¿no? Entonces 12 electrones es un 12, ¿no? Ah, bueno, pero entonces eso hay que dividirlo por los 10 segundos, daría 1,2. O sea que cada pelotica de estas más o menos es un amperio. Es un poquito más de un amperio. Si un amperio son 6 millones de billones, pues estas peloticas yo creo que son lo mismo, o de pronto 7. Algo así. Entonces, claro, aquí sí se ve que pasan a una mayor rata, ¿no? A una mayor razón. ¿Sí? Si vamos a contarlos aquí, en el amperímetro de abajo, en el de los 3 amperios, pues claro, si vamos a medir ahí en 10 segundos, que eso pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, como 34, ¿no? Entonces ahí se ve lo que es el amperio, el movimiento de cargas eléctricas electrónicas, electrones. Y otra cosa interesante, fijémonos que la carga eléctrica circula de negativo a positivo. ¿Listos? Entonces el polo negativo se llama negativo, ¿por qué? Pues porque
tiene exceso de electrones o expulsa electrones, ¿sí? Expulsa electrones y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y el polo positivo pues tiene déficit, tiene escasez de electrones, entonces todos los electrones que estén por ahí disponibles los absorbe el polo positivo.